Nota sobre las adicciones. Página 101. En los problemas de adicción se aprecia claramente una evitación de la conciencia. Podemos volvernos adictos al alcohol, o a las drogas, o a las relaciones destructivas, en cuyo caso la intención implícita es siempre mejorar la ansiedad y el dolor. Rehuir la conciencia de nuestros sentimientos íntimos, de impotencia y sufrimiento. Aquello a lo que nos hacemos adictos son sustancias anódinas. Con ello no se extingue la ansiedad y el dolor, sino que meramente se vuelven menos conscientes, como inevitablemente resurgen con una intensidad aún mayor. Son necesarias dosis de veneno cada vez mayores para mantener contenida la conciencia. La autodestrucción es un acto que, como mejor se lleva a cabo, es en la oscuridad. Cuando nos volvemos adictos a los estimulantes, estamos evitando el agotamiento o la depresión que pretendemos enmascarar. Sea lo que implica un caso particular, lo que siempre hay es una evitación de la conciencia. En ocasiones lo que se evita son las implicaciones de un estilo de vida para cuyo mantenimiento son necesarios los estimulantes. Para el adicto, el enemigo es la conciencia. Si tengo razones para saber que el alcohol es peligroso para mí, y sin embargo bebo, primero tengo que apagar la luz de la conciencia. Si sé que la cocaína me ha costado mis 3 últimos empleos y sin embargo opto por esnifar, primero debo poner en blanco mi conocimiento. Debo negarme a ver lo que veo y a saber lo que sé. Si reconozco que estoy en una relación destructora para mi dignidad, ruinosa para mi autoestima y peligrosa para mi bienestar físico, y no obstante opto por permanecer en ella, primero tengo que acallar la voz de la razón, aturdir mi cerebro y volverme funcionalmente estúpido. La autodestrucción es un acto que, como mejor se lleva a cabo, es en la oscuridad. Un ejemplo personal. Todos nosotros podemos mirar retrospectivamente a nuestra vida y pensar en las ocasiones en que no dedicamos a alguna precaución a la conciencia. Nos decimos a nosotros mismos, si lo hubiera pensado más, o bien, si no hubiese sido tan impulsivo, o bien, si hubiese averiguado los hechos de manera más cuidadosa, o si hubiese previsto un poco mejor las cosas. Recuerdo mi primer matrimonio, cuando tenía 22 años de edad. Recuerdo todos los signos, aparte de nuestra juventud, de que estábamos cometiendo un error. Los numerosos conflictos entre nosotros, la incompatibilidad de algunos de nuestros valores, la manera en que en lo sustancial no éramos el uno para el otro. ¿Por qué, pues, nos casamos? Por nuestro común compromiso en determinadas ideas e ideales. Por atracción sexual, porque yo quería desesperadamente tener a una mujer en mi vida. Porque ella fue la primera persona de la cual no me sentí enajenado y no tenía confianza en que pudiera surgir otra. Porque imaginé ingenuamente que el matrimonio podía resolver todos los problemas entre nosotros. Sin duda, había razones. Con todo, si alguien me hubiese dicho, o si de algún modo yo me hubiese dicho a mí mismo, si aportases un mayor nivel de conciencia a tu relación con Bárbara y lo hicieses constantemente, un día tras otro, ¿qué supones que sucedería?
tengo que preguntarme qué podría haber tenido que afrontar y dominar. Para una mente receptiva, una pregunta tan simple como provocadora puede tener una potencia asombrosa. El hecho es que no examiné ni los sentimientos que me llevaban al matrimonio, ni los sentimientos que señalaban el peligro. No me enfrenté a preguntas lógicas y obvias. ¿Por qué casarnos ahora? ¿Por qué no esperar hasta que se resuelvan las diferencias entre nosotros? Y por no haber hecho esto, mi autoestima sufrió una sutil herida. Alguna parte de mí sabía que estaba evitando la conciencia, aunque me habrían de pasar muchos años hasta comprenderlo plenamente. Hay un ejercicio que yo presento hoy a mis clientes de terapia que desearía haber practicado entonces. El curso de mi vida durante la década siguiente más o menos habría sido diferente. Más adelante presento este ejercicio y otros semejantes, pero por el momento quiero decir algo. Si durante 2 semanas me hubiese sentado cada mañana en mi despacho y hubiese escrito la siguiente frase incompleta en mi cuaderno: si aporto un mayor nivel de conciencia a mi relación con Bárbara, y entonces hubiese escrito de 6 a 10 finales lo más rápidamente posible, sin ensayos, censuras, planificación o pensamiento, habría cobrado cada vez más conciencia, tenido más claridad y conocido el carácter inevitable de todas las profundas reservas que tenía sobre esta relación, así como de mi proceso de evitación y negación. He ofrecido este ejercicio a clientes que están confusos o tienen conflictos sobre alguna relación, y casi siempre el resultado es una aclaración importante. En ocasiones, la relación mejora radicalmente y en ocasiones termina. Si hubiese sabido utilizar esta técnica, habría tenido que afrontar el hecho de que me impulsaba más la soledad que la admiración. Si Bárbara hubiese llevado a cabo un ejercicio similar, se habría dado cuenta de que no era más racional que yo en lo que nos disponíamos a hacer. Ahora solo puedo hacer especulaciones sobre si hubiésemos tenido el valor y la sabiduría para permanecer a este superior nivel de conciencia. El que uno se despierte en una ocasión no garantiza que vaya a permanecer despierto. Sin embargo, a juzgar por la experiencia de mis clientes, nos hubiera sido extraordinariamente difícil persistir ciegamente en nuestro camino, porque ya no habríamos estado ciegos, y el abrir una puerta despeja el camino para abrir otra, y luego otra. La conciencia y el cuerpo. Fue mérito de William Reich introducir el cuerpo en la psicoterapia. En otras palabras, hacer a los clínicos conscientes de que cuando están bloqueadas y reprimidas las emociones y sentimientos, el proceso de implementación es físico. La respiración está contenida y los músculos contraídos. Cuando esto sucede una y otra vez, los bloqueos pasan a formar parte de la estructura del cuerpo, la armazón del cuerpo en expresión de Reich, y se somatiza lo que empezó siendo psicológico. La respiración puede ser débil de manera tan habitual y estar tan poco contraídos los músculos que el flujo de sentimientos está obstruido y la conciencia mermada en consecuencia. Cuando el terapeuta orgánico actúa,
para despejar la respiración y abrir las áreas de contracción muscular, la persona siente más y está más consciente. La labor sobre el organismo puede liberar un bloqueo de conciencia. Esto vale para todas las escuelas de trabajo sobre el organismo que han ido más allá de Reich, a una comprensión más avanzada de la interacción entre el psique y el soma. El liberar el organismo contribuye a liberar la mente. A comienzos de los años 70, participé en un programa de Rolfing, que toma su nombre de su fundadora, Ida Rolf, conocido en términos formales como interacción estructural. Este proceso consiste en un masaje profundo y manipulación de los haces musculares para realinear el cuerpo en una relación más adecuada con la gravedad, para corregir los desequilibrios provocados por las contracciones musculares y abrir las áreas de sentimientos y energía bloqueados. Me fascinó la respuesta de mis clientes. Muchos afirmaron experimentar cambios semana tras semana. Yo me volví cada vez más sensible y perceptivo en mi trabajo. A medida que mi cuerpo parecía abrirse y volverse de algún modo más accesible, constaté que podía leer con mayor pericia el cuerpo de los demás. Veía cómo se sentaba, ponía en pie o movía a un cliente, y al instante sabía mucho sobre su vida interior. Espontáneamente desarrollé un nivel de conciencia superior en mi trabajo mediante un proceso que comenzó como una mayor conciencia de mi propio cuerpo. Cuando comuniqué estos hallazgos, entusiasmado, a la persona que me dirigía a mi Rolfing, me dijo que no todos tenían esa experiencia y que no era resultado solo del Rolfing, sino también del alto nivel de conciencia con el que había participado en el proceso. Es como la psicoterapia, dijo. Los clientes que aportan un alto nivel de conciencia a esta labor rinden mejor que los clientes más pasivos, que no hacen más que permanecer pasivos a la expectativa y confiar en que el terapeuta lo haga todo. Lo que quiero decir es que si nos ponemos por meta actuar con un alto nivel de conciencia, un cuerpo blindado contra los sentimientos constituye un serio obstáculo. La conclusión de frases para facilitar el arte de vivir de manera consciente. La labor de completar frases es un instrumento engañosamente simple, pero extraordinariamente poderoso para elevar la comprensión de uno mismo. Se basa en la premisa de que todos nosotros tenemos más conocimiento del que normalmente somos conscientes, más sabiduría de la que utilizamos, un mayor potencial del que mostramos en nuestro comportamiento. El completar frases es un instrumento para acceder y activar estos recursos ocultos. El ejercicio de completar frases puede utilizarse de muchas maneras. Aquí voy a describir una manera que considero especialmente eficaz. En esencia, este procedimiento consiste en escribir una frase incompleta, un principio de oración y empezar a agregar diferentes terminaciones con el único requisito de que cada final complete gramáticamente la oración. Deseamos como mínimo 6 terminaciones. Debe trabajarse lo más rápidamente posible, sin pausas, para pensar.
inventar si nos quedamos helados, sin preocuparnos de si un final es particularmente verdadero, razonable o significativo. Cualquier terminación vale. Lo único que hay que hacer es dejarlas fluir. Cuando se completan las frases de este modo, trabajamos con un cuaderno, una máquina de escribir o un ordenador. Una alternativa aceptable es completar las frases con un magnetofón, en cuyo caso hay que hacerlo repetidas veces. Posteriormente se reproduce lo dictado para reflexionar sobre ello. La labor de completar frases puede utilizarse para fines muy diferentes. En este libro examinaremos algunos de ellos. Por ahora, centrémonos en esta cuestión: ¿cómo podemos utilizar esta técnica para facilitar el proceso de aprender a vivir de manera más consciente? Al comienzo de la mañana, antes de hacer nuestro trabajo, sentémonos y escribamos el siguiente tronco de oración. Vivir de manera consciente significa para mí. A continuación, y lo más rápidamente posible, sin hacer ninguna pausa para reflexionar, escríbanse tantos finales para esa oración como se pueda, en 2 o 3 minutos, nunca menos de 6, pero basta con 10. No se preocupe si sus terminaciones son literalmente verdaderas, tienen sentido o son profundas. Escriba cualquier cosa, pero escriba algo. A continuación, pase al siguiente tronco de oración. Si aporto un 5% más de conciencia a mis actividades de hoy, ¿por qué solo un 5%? Avancemos en bocados pequeños, no atemorizadores. Además, la mayoría de las veces un 5% es muchísimo. A continuación, si presto más atención hoy a mi manera de relacionarme con las personas, a continuación, si aporto un 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes, a continuación, si aporto un 5% más de conciencia a, indique un problema particular que le preocupa, por ejemplo, su relación con alguien o un obstáculo que tiene en el trabajo, o sus sentimientos de ansiedad o depresión. Cuando haya terminado, dedíquese a sus labores cotidianas. Al final del día, y como última tarea antes de cenar, escriba 6 a 10 finales para cada uno de los siguientes troncos. Cuando reflexiono sobre cómo me sentiría si viviese de manera más consciente, cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un 5% más de conciencia a mis actividades, cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes, cuando reflexiono sobre lo que sucede cuando aporto un 5% más de conciencia a el objeto que se ha indicado antes. Practique este ejercicio cada día, de lunes a viernes durante la primera semana. No lea lo que he escrito el día anterior. Obviamente, serán muchas las repeticiones, pero también surgirán inevitablemente finales nuevos. Está usted cargado de energía, toda su psique para que trabaje por usted. Cada fin de semana, vuelva a leer lo que he escrito durante la semana.
y luego escriba un mínimo de 6 terminaciones a este tronco de frase. Si es verdad cualquiera de las cosas que he escrito esta semana, sería útil que... Al realizar esta labor, lo ideal es vaciar nuestra mente de todas las expectativas relativas a lo que sucederá o a lo que se supone que va a suceder. No imponga exigencia alguna a la situación. Intente vaciar su mente de expectativas. Realice el ejercicio, dedíquese a sus actividades cotidianas y simplemente perciba las diferencias en su manera de sentirse o de comportarse. Constatará que ha puesto en movimiento fuerzas que hacen que sea prácticamente imposible dejar de actuar de manera más consciente. Una sesión normal no debería durar más de 10 minutos. Si dura mucho más, está pensando, ensayando o calculando demasiado. Repare que en el segundo grupo de troncos de oración del día tiene que ver con el trabajo de la mañana. Denomino a este enfoque el fin de semana. Al ejercicio de completar frases, el saber que esos troncos han de completarse en un momento posterior del día aumenta la motivación para ser más conscientes a lo largo del día. Esta técnica puede considerarse un procedimiento de aprender a dirigir nuestra atención en términos más generales, a gestionar las actividades, las espontáneas de la mente. Hay una disciplina para mantener una buena autoestima, y la base es la disciplina de la propia conciencia. Esto es lo que esta técnica pretende facilitar y apoyar. Una vez que ha trabajado con los troncos de frases citados durante, por ejemplo, 2 semanas, adquirirá una idea de cómo funciona el procedimiento. Entonces, puede empezar a utilizar otros troncos que le ayuden a elevar su conciencia en relación a cuestiones de interés particular. Por ejemplo, si aporto un 5% más de conciencia cuando estoy mentalmente activo y cuando estoy mentalmente pasivo, puedo ver que... Tronco de la frase de la tarde. Cuando veo lo que sucede, cuando yo... Si aporto un 5% más de conciencia a mi relación con... Indique un nombre. Si aporto un 5% más de conciencia a mis inseguridades, si aporto un 5% más de conciencia a mi depresión, si aporto un 5% más de conciencia a mi preocupación por... Si aporto un 5% más de conciencia a mis impulsos de evitar los hechos desagradables, si aporto un 5% más de conciencia a mis necesidades y deseos, si aporto un 5% más de conciencia a mis valores y metas más profundas, si aporto un 5% más de conciencia a mis emociones, si aporto un 5% más de conciencia a mis prioridades, si aporto un 5 más de conciencia a la manera
en que a veces me empeño en la mía, si aporto un 5 más de conciencia al resultado de mis acciones, si aporto un 5% más de conciencia a la manera en que en ocasiones hago difícil que las personas me den lo que deseo, algunos troncos de oración orientados a la profesión. Si aporto un 5% más de conciencia a lo que mi trabajo me exige, si aporto un 5% más de conciencia a lo que sé acerca de cómo se comporta un directivo eficaz, si aporto un 5% más de conciencia a lo que sé sobre cómo vender, si aporto un 5% más de conciencia a lo que sé sobre la forma correcta de delegar, algunos trucos de oración para analizar la resistencia. Si me imagino aportando más conciencia a mi vida, lo que me asusta de ser más consciente puede ser: si aporto un 5% más de conciencia a mi miedo a actuar de manera más consciente, creo que esto bastará para dejar claro que las posibilidades son casi inagotables. En cada uno de los ejemplos citados, es obvio que el tronco corresponde a la tarde. Además de mi práctica psicoterapéutica, utilizo semanalmente grupos estables de autoestima, en los que continuamente se comprueban muchas de las estrategias para la edificación de la autoestima. Las tareas para casa, que utilizan ejercicios como los citados, han mostrado ser de gran utilidad para generar de manera tranquila y suave posibilidades de cambio. Nadie ha realizado nunca este ejercicio de conciencia. Durante 1 o 2 meses, sin comunicar y dar signos de haber actuado a un nivel de conciencia superior en su vida cotidiana. El ejercicio es una inyección de adrenalina para la psique.